Maduro no se contuvo. En un enérgico discurso, el mandatario venezolano arremetió contra María Corina Machado y culpó a los opositores de traicionar a la nación. Ante una gran concurrencia, Maduro no midió sus expresiones y atacó sin reservas a la opositora, tildándola de fascista y delincuente por su respaldo constante a las sanciones que han perjudicado a millones de venezolanos. Sin ningún reparo, el presidente también señaló que Machado y otros opositores son aliados del imperialismo, actuando en favor de poderes foráneos en vez de proteger la independencia nacional. Con vehemencia, Maduro alertó a la oposición que cualquier intento de desestabilización sería repelido con firmeza. ¿Qué hubo detrás? Aquí te lo mostramos. Maduro estalla contra María Corina Machado. El líder venezolano no toleró más la actitud de la opositora y la criticó severamente por su apoyo a las sanciones. Durante un acto reciente en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro no pudo ocultar su enojo al responder a las nuevas amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos que continúan presionando a la ya debilitada economía venezolana. En un discurso cargado de pasión y con un tono evidentemente irritado, el mandatario no solo atacó a la administración de Trump, sino que también dirigió fuertes reproches hacia María Corina Machado, a quien denominó fascista y delincuente por su respaldo a las sanciones económicas que perjudican directamente al pueblo venezolano. Maduro, rodeado de miles de simpatizantes que vitoreaban su defensa de la soberanía, dejó en claro que las sanciones no solo afectan la economía nacional, sino que también han tenido un efecto devastador en los migrantes venezolanos. Aseguró con determinación que los ciudadanos que han tenido que emigrar no son criminales ni integrantes de bandas como el Tren de Aragua, como lo había afirmado la opositora. Ellos son migrantes económicos, resultados de las sanciones y son personas honradas, declaró Maduro con un tono desafiante. En su intervención rechazó de manera categórica las descalificaciones de María Corina Machado y enfatizó que esos venezolanos que han emigrado no representan una amenaza, sino que forman parte de la familia venezolana que, pese a las adversidades, sigue luchando por su patria. El presidente venezolano no dudó en acusar a Machado de estar alineada con intereses foráneos, recordando que ella había solicitado abiertamente el incremento de las sanciones contra Venezuela. Maduro calificó a su rival de traidora, argumentando que sus llamados a la imposición de medidas que perjudican directamente al pueblo venezolano son una muestra de desprecio por la independencia del país. La fascista delincuente María Corina Machado pide que se impongan sanciones a la economía y al pueblo. Ella estigmatiza y clasifica a los migrantes venezolanos como criminales y miembros del Tren de Aragua, expresó el mandatario, dejando claro que no permitiría que sus adversarios atacaran al pueblo venezolano sin recibir una respuesta contundente. Con un tono que refleja indignación, Maduro defendió la integridad y dignidad de los migrantes venezolanos, insistiendo en que no son responsables de la crisis que enfrenta el país, sino víctimas del bloqueo económico impuesto por potencias extranjeras. Rechazó la calificación que ha hecho María Corina Machado de los migrantes como una amenaza para los Estados Unidos. No son una amenaza, no son criminales, son personas humildes y trabajadoras, afirmó, destacando que estos migrantes son víctimas de la guerra económica impuesta por potencias foráneas, especialmente Estados Unidos. En su discurso, Maduro también aprovechó para enviar un mensaje a quienes aún creen en la posibilidad de un cambio de régimen mediante una intervención extranjera. Reiteró su postura frente al imperialismo, afirmando que jamás permitirá que Venezuela sea gobernada por intereses foráneos. Nadie piense jamás que el imperialismo va a ayudar a Venezuela, nunca en la vida, subrayó, en un claro rechazo a las intenciones de las potencias occidentales de inmiscuirse en los asuntos internos del país. Para él, la verdadera ayuda para Venezuela proviene del pueblo y es este pueblo el que tiene la capacidad de reconstruir el país mediante el trabajo, la creatividad y la unidad nacional. El mandatario también dejó claro que Venezuela no depende de las promesas vacías de los países imperialistas, quienes solo buscan explotar los recursos naturales del país para sus propios intereses. Maduro enfatizó que el desarrollo de Venezuela debe basarse en el esfuerzo y la capacidad del pueblo venezolano, tal como lo hicieron los grandes héroes históricos del país como Simón Bolívar y Hugo Chávez.
La libertad no la suplicamos, no la pedimos, la conquistamos hablando, exclamó con fervor, en una clara referencia a la resistencia del pueblo venezolano frente a las adversidades impuestas por fuerzas externas. La postura de Maduro también fue firme en cuanto a la unidad del pueblo venezolano. Rechazó cualquier intento de fragmentación social o política, señalando que quienes intentan dividir al país con las ideas de la oligarquía y los intereses imperialistas enfrentarían una respuesta decidida. Si la oligarquía fascista de los apellidos intentara imponer en Venezuela un régimen de colonialismo económico o político, lo que vimos hace 36 años se multiplicaría por 1000, advirtió, refiriéndose a los eventos del 27 de febrero de 1989, cuando el pueblo venezolano se levantó contra el abuso de poder y las políticas neoliberales impuestas desde afuera. Maduro dejó claro que no teme a las amenazas externas y si fuera necesario, el pueblo venezolano defenderá su soberanía a toda costa, tal y como los hicieron sus antepasados en la lucha por la independencia. Nosotros no nacimos el día de los cobardes ni el día de los chantajeables. No soy chantajeable por nadie, insistió el presidente venezolano, reafirmando su determinación de seguir luchando por la independencia de Venezuela. En este sentido, Maduro reiteró, aunque está dispuesto a un diálogo respetuoso con quienes respeten la soberanía a su vez del país, no cederá ante las presiones extranjeras. Si los estadounidenses quisieran algún día un diálogo respetuoso, de igual a igual, lo haríamos. Lo hemos hecho y lo haremos, sin problemas, expresó, pero dejó claro que si la opción es seguir con las sanciones y la violencia, allá ellos. El discurso también tuvo un tono de advertencia hacia la oposición de extrema derecha en Venezuela, a la que acusó de estar al servicio de intereses imperialistas. Para Maduro, cualquier intento de reinstaurar un régimen que favorezca a las élites económicas con la ayuda de las potencias extranjeras sería visto como una traición al pueblo venezolano. Si intentan imponer un régimen de colonialismo económico o político, habrá 27 de febrero contra la oligarquía, contra el imperialismo, advirtió, recordando a sus seguidores que ante cualquier intento de desestabilización, Venezuela está preparada para defender su paz y soberanía. En resumen, las declaraciones de Maduro contra María Corina Machado, así como su postura firme frente a las sanciones y a las amenazas internacionales, subrayan la profundidad de la crisis que atraviesa Venezuela y la determinación del gobierno venezolano de no ceder ante las presiones externas. Mientras la oposición sigue buscando apoyo en el exterior, Maduro se presenta como el defensor de la soberanía del país, apelando a la unidad del pueblo y a la lucha por la independencia. Las tensiones entre la oposición venezolana y el gobierno se intensifican mientras el futuro del país sigue marcado por la confrontación tanto interna como externa. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Hill.